Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase. Esta semana hacemos la segunda clase de los instrumentos de teclado. Entonces, en esta clase vamos a tratar temas un poco más técnicos, así que les sugiero tomar notas. Primeramente vamos a hablar sobre los tipos de baquetas, que hemos hablado un poquito por encima en la clase pasada. También vamos a ver un video en donde se explica a fondo los tipos de agarre con 4 baquetas. Posteriormente vamos a hablar un poco más sobre las características de los instrumentos y el rango y la notación. Comenzamos entonces con los tipos de baquetas. Básicamente, cada uno de los instrumentos tiene su tipo de baqueta especializada y en algunos casos se puede utilizar en más de un instrumento. Entonces, comenzamos con la baqueta de xilófono. La baqueta de xilófono normalmente tiene el cuerpo de abedul o birch en inglés y rattan. El rattan es un tallo similar al mimbre, por decirles, que es bastante flexible, o más bien es mucho más flexible que la madera, de modo que esta es una de sus características especiales. Ahora, las baquetas de xilófono tienen la punta esférica, que puede ser de plástico, puede ser de goma o en algunos casos puede ser de madera. Entonces, el sonido característico del xilófono se obtiene con esta baqueta dura que no tiene ningún recubrimiento de lana ni de hilo. A continuación, la baqueta del glockenspiel suele ser igual de madera o rattan y la punta puede ser de plástico. Las baquetas plásticas de glockenspiel se pueden usar en xilófono o a veces de metal, puede ser bronce o aluminio. A continuación, las baquetas de vibráfono. Estas suelen ser del mismo material, birch o rattan, o algún otro tipo de madera similar. Normalmente la punta es esférica también, o ligeramente triangular, pero la característica que tiene este tipo de baqueta es que tiene un encordado, que suele ser de un cordel o hilo bastante resistente, porque las placas, recordemos, son metálicas. Y finalmente, las baquetas de marimba. Estas suelen tener el cuerpo igual que habíamos dicho las de vibráfono, ¿no? De madera o ratán. A veces también puede ser un material sintético. Y la punta tiende a ser esférica o ligeramente triangular. Y el encordado, a diferencia de las baquetas de vibráfono, se hace con una lana que es más blanda que la que se utiliza en el vibráfono. Esto entonces le concede un color más cálido, un tono más cálido en cuanto al sonido. Ahora, las baquetas de vibráfono se pueden utilizar en marimba y estas causan un efecto más staccato. Recordemos que hemos dicho que las baquetas de marimba son más blanditas, ¿no? Son de lana, que es más suave, o de un tipo de hilo también pueden ser, pero que no sea demasiado duro, y entonces nos proporcionan este sonido característico. Ahora, al revés, utilizar baquetas de marimba en el vibráfono no suele ser muy aconsejable por dos aspectos. Número uno, el sonido, que al ser blandas o un poco más blandas de lo necesario, no llegamos a obtener un sonido del todo adecuado en el vibráfono. Y por otro lado, el desgaste. Como son baquetas con una lana un poco más suave, entonces el desgaste va a ser muy rápido si utilizamos baquetas de marimba en el vibráfono. De todas maneras, todas estas baquetas, ya sea para marimba, vibráfono, glockenspiel o xilófono, vienen con sus categorizaciones de dureza como las de timpani, ¿no? Entonces siempre hay una baqueta soft, una baqueta medium, una baqueta hard. Entonces siempre tenemos dentro de esa especialización, tenemos ciertas gamas. Para cada familia hay varios tipos de baqueta con varias especificaciones diferentes de largo de la vara, por ejemplo, y también del peso. Continuamos, ahora vamos a ver los agarres con 4 baquetas. Existen básicamente 3 agarres que son los más populares, que es el agarre tradicional,
el agarre estilo Gary Burton y el agarre Stevens. El agarre Stevens también se denomina Musser Stevens, porque ha sido desarrollado a partir de otra técnica. Y de hecho existen más variaciones y más formas de agarrar, pero estas tres son las principales. Primeramente vamos a revisar el agarre tradicional. En este tipo de agarre, lógicamente las baquetas están cruzadas. La baqueta de adentro se pone encima de la baqueta exterior. Cuando agarramos, los dos dedos pequeños, el anular y el meñique, quedan de esta forma. Ahora, para controlar la apertura de las baquetas, se utiliza estos dedos. Este agarre es uno de los más populares fuera de Estados Unidos, en Asia sobre todo. Seguimos con el agarre de Gary Burton. Fue inventado por el vibrafonista Gary Burton. En este agarre es justamente al revés. La baqueta exterior queda encima de la baqueta interior. El dedo índice queda justo en medio de las dos baquetas, de esta manera. Visto desde el otro punto, se ve de esta manera. Los dos dedos del medio están ajustando esta baqueta y el meñique está ajustando esta. Otra forma de ver este agarre es más o menos como si agarráramos la baqueta normal de tambor y colocamos entre el anular y el dedo medio la otra baqueta. Para abrir y cerrar el intervalo en este tipo de agarre funciona de esta forma. Ahora finalmente vamos a ver el agarre Stevens. Este agarre se llama también el agarre independiente y funciona de esta manera. Una de las baquetas la agarramos con el meñique y el anular. La otra baqueta se agarra con los tres dedos restantes y se apoya al centro de la palma. Y este agarre queda de esta manera. La principal diferencia de este agarre con los otros dos agarres es que en esta posición las baquetas no cruzan, a diferencia del agarre tradicional y el agarre de Gary Burton. Para abrir y cerrar el intervalo en este tipo de agarre funciona de esta forma. A continuación, pasamos a revisar aspectos más técnicos sobre estos instrumentos. Comenzamos con el xilófono. Primeramente, veremos cómo se escribe correctamente en diferentes idiomas. Continuando, el material con el que se construyen las placas del xilófono normalmente es madera dura, como palo de rosa o rosewood en inglés. Pero también existen xilófonos creados con materiales sintéticos como este que vemos en la imagen. Ahora, en lo referente al rango y notación, el xilófono es un instrumento transpositor. Suena una octava más alta. Aquí podemos observar los rangos de distintos modelos de xilófonos de 2 octavas y media, 3 octavas, 3 octavas y media y 4 octavas. Seguimos con la marimba. Primeramente, ¿cómo se escribe el término en diferentes idiomas? El material del cual se fabrican las placas de la marimba suele ser el mismo que del xilófono, es decir, palo de rosa o sintético. Aunque en este instrumento, por lo general se prefiere la madera, por las características sonoras, y la madera que se vaya a emplear tiene que ser siempre una madera dura y muy reposada. Esto debido a que si es una madera demasiado joven, con el tiempo irá perdiendo
humedad, lo que hará que su afinación varíe significativamente. De modo que las marimbas profesionales de concierto suelen construirse a partir de madera que lleve muchos años de reposo, mucho más de 5, 10 o a veces más años reposando en la sombra. Se dice que este reposo es muy importante también, ya que acelerarlo en hornos podría causar que la calidad sonora disminuya. En esta gráfica podemos ver los rangos que tiene la marimba de 2 octavas y media, 3 octavas, 4, 4 y media, hasta 5. La marimba no es un instrumento transpositor y se escribe exactamente igual al sonido real. En la misma gráfica podemos observar los rangos de las marimbas bajos, aunque este instrumento es mucho más inusual. Como apunte, cabe señalar que en la actualidad existen marimbas de 6 octavas o más. Y recordemos siempre que las especificaciones dependen mucho de los constructores de instrumentos. A continuación, veremos la correcta terminología del vibráfono en diferentes idiomas. Las placas del vibráfono, por lo general y casi siempre, son fabricadas de aluminio o alguna aleación que contenga principalmente aluminio, además de otros metales. Los rangos de este instrumento los podemos ver en esta gráfica para 2 octavas y media, 3 octavas, 3 octavas y media y 4 octavas. A diferencia de la marimba, el vibráfono es un instrumento que suele mantenerse más constante en cuanto a rango. También es importante señalar que es un instrumento que se anota tal cual suena, es decir, no es transpositor. Continuando, vamos a ver el glockenspiel. Las placas del glockenspiel casi siempre suelen ser de acero de alta calidad. En esta gráfica podemos ver los rangos para los modelos de 1 octava y media, 2 octavas y media y 3 octavas y un tercio. Nuevamente, señalamos que estos rangos suelen depender también del constructor, por lo cual es posible encontrar instrumentos que sean diferentes a estas especificaciones. Finalmente, señalar que el glockenspiel es un instrumento transpositor, sonando 2 octavas más agudo de lo que está escrito. A continuación, tenemos la lira. La lira normalmente es un instrumento que se utiliza para la marcha y se toca con una sola mano, utilizando la otra mano para la sujeción del instrumento. Por lo general, suelen ser de 2 octavas y, al igual que el glockenspiel, es un instrumento transpositor. Las placas normalmente suelen ser de acero, aunque es posible encontrar versiones más económicas de metales de menor calidad. Continuando, tenemos a las campanas de orquesta. Estas por lo general están construidas de acero o barras cromadas de bronce, aunque es posible encontrar otras aleaciones similares. Este instrumento se escribe tal cual suena, no es transpositor. En esta gráfica podemos observar el rango aproximado para diferentes modelos de 1 octava y media. Finalmente, vemos el rango de la celesta en esta gráfica, aunque como habíamos dicho, es un instrumento que pertenecería a los instrumentos de percusión de teclado, pero básicamente solamente por el mecanismo, no compartiendo ninguna otra característica con los demás. A continuación, vamos a ver un ejemplo del percusionista Ney Rosauro
que es uno de los más grandes exponentes y compositores de marimba y de instrumentos de teclado para percusión en general. Vamos a ver un fragmento de su concierto número 2 para marimba y ensamble de percusión. He elegido este concierto en particular, o más bien este movimiento de este concierto en particular, porque no lo vamos a ver entero, pero pueden buscarlo en YouTube, debido a que en él vamos a poder ver distintas técnicas de 2 manos, de 4 manos también, así como vamos a poder apreciar cómo combinan los diferentes timbres en esta obra.
De esta manera, concluye la segunda parte de la clase sobre placas. No se olviden llenar su cuestionario y escriban ante cualquier duda.